Listo, nos vamos con esta nueva temática del mes de diciembre. Obviamente en este mes de diciembre tenemos que recordar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor Jesús, sin necesidad de venirse del cielo, se vino. Se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo igual a nosotros, y luego, estando como siervo, se subió a la cruz y dejó sacrificar por nosotros. Y eso es todo lo que vamos a recordar en este diciembre. El diciembre no es para uno hacer parrandas, regalos y todo eso. Eso es una costumbre que nos sembraron, pero sencillamente si vamos a celebrar Navidad es a la luz de la Biblia. Amén. Así es que todavía los que se toman los traguitos, olvídense mío. Y no me levanten la mano los que todavía los toman. Olvídense que eso no es lo que nosotros enseñamos. La palabra de hoy tiene que ver entonces con este nacimiento de Jesús. Y lo he llamado la necesidad del hombre y la suficiencia de Cristo. Pues, la necesidad del hombre y la suficiencia de Cristo. Antes de empezar la enseñanza, yo quiero que ustedes, que son tan atentos, tan pilosos, me digan cuál es la principal necesidad del hombre. Empiezo. La salvación. ¿Qué se necesita para la salvación? Estar en los caminos de Jesucristo. Otra necesidad que me ayude, a ver. La necesidad de Dios. Ok. ¿Cómo? Limpiarnos para ser santos. Bueno, bienvenida, mija. Otra, a ver, ¿qué piensan por aquí? ¿Cuál es la principal necesidad del hombre? Allá. Creer en Dios. Fortaleza. A ver, allá. Creer en Dios. Ok. Vamos a ver primero la necesidad del hombre y después vamos a ver la suficiencia de Cristo. Esa es la enseñanza. De todas las cosas que Dios nos ofrece, hay una muy importante. La más importante de todas. La principal razón por la que Jesús se vino del cielo. Una vez, Dios creó, un día que no sabemos, creó el hombre en la tierra. Y dice la escritura que tomó polvo de la tierra e hizo una figura. Y luego de que hizo esa figura, sopló en su nariz el aliento divino. Y lo hizo un ser viviente. Y ese ser viviente era semejante a Dios. Lo hizo a su imagen y semejanza. Y días después vio que el hombre estaba como aburridongo y entonces le hizo la esposa, la mujer. Y los puso en un lugar hermoso llamado Edén. Y le dio una orden al hombre. De todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal,
si comes de ese árbol, morirás. El Señor le dio una orden. Sucedió que fue pasando el tiempo y en el paraíso estaba también el enemigo de Dios por toda la historia, el que él había echado años antes del cielo. ¿Por qué lo echó? Por rebelde, porque había una rebelión en su corazón. Y entonces estaba ahí en el paraíso y un día se le acercó a la mujer en forma de serpiente y le dice, así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Él distorsiona la palabra. La mujer respondió, de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán. Exageradita también ella, porque no le dijo que no lo podían tocar, le dijo que no comieran. La palabra se distorsiona es cuando uno le quita y le pone cosas. Porque si comen de él morirán. La serpiente le dice a la mujer, no es cierto lo que hoy en día se está diciendo. No es cierto que usted se tiene que casar para tener relaciones. Usted puede tener relaciones sin casarse. No es cierto. Lo mismo, desmienten la palabra de Dios. El enemigo es especialista en desmentir la palabra de Dios. No es cierto, sino que Dios sabe que sencillamente a ustedes se les abrirán los ojos cuando coman de ese árbol y serán como Dios. Y eso le suena muy bueno a uno. Y a Eva le sonó bueno y a Adán también. Nos está negando algo, nos está ocultando algo Dios, no nos está dando todo. Nos dio todo el paraíso menos este, porque no nos dio todo, algo nos está escondiendo. Y nació por influencia de Satanás, nació en el corazón del hombre la rebelión. Y entonces la mujer se queda mirando el fruto del árbol, se dejó cautivar y codició esa fruta que era para alcanzar sabiduría y no resistiendo más, alzó su mano, tomó el fruto y comió. Satanás no le dijo, tenga, abra la boquita, coma. No. ¿Quién decidió? Ella. Rebelión en el corazón. Asimismo le dio el fruto a su esposo, también comió y pecaron. Y Dios se hace presente en el paraíso para decir, ¿ustedes por qué se están escondiendo? Todos los días vengo y ustedes me reciben. ¿Y hoy dónde están? ¿Qué pasó? Ya sabía. Pero a ver, ¿dónde estás, Adán? Me desobedecieron. Pecaron. Y ese pecado se extendió a toda la humanidad. A toda la humanidad. Y nosotros nacimos con naturaleza pecaminosa. Y los niños que van naciendo tan lindos, tan puros, rollizos, esa carita rosadita, hermosos, pero con la naturaleza pecaminosa. Miles, millones de personas, todos con la herencia del pecado, todos. No hay ni uno solo que pueda librarse de decir y decir, yo no nací con pecado, ni uno, ni uno. Uno quiere mucho los hijos y uno quiere mucho los nietos. Y aquellos que tienen bis, ay, sí que los quieren, pero nacen con pecado. Y entonces, así niñitos no se manifiestan mucho. Déjelos que pasen 3 añitos, 4, 5, 6, 7, 10, 15, para que vea que uno dice, uy,
¿De dónde salió con estas cosas? 20 años. ¿Usted por qué no va a la iglesia? No me gusta. ¿Usted por qué desobedece a Dios? No me interesa, es lo que el mundo me diga. El pecado se enseñorea de todo el mundo. Viendo Dios esta situación de pecado de toda la humanidad, un día Dios decide, allá en el cielo, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, deciden quién viene por una sola razón. Por una sola razón. No es para darle fortaleza al hombre. No es para sanar las enfermedades. Esas son cosas secundarias. Esos son regalos de Dios. No es para restaurar la economía de una persona que está pobre. No es para eso que vino Dios. Dios vino única y exclusivamente para llevarse tu pecado, para llevarse mi pecado. Esa es la única razón por la que Jesús se vino del cielo para salvar al hombre que se había perdido en el pecado. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Y después de estar en la tierra, Él hace muchas cosas, muchos milagros. Entonces, la necesidad del hombre es que sea librado de su pecado. La necesidad del hombre es que sea librado de su pecado. Es la única necesidad, porque cuando él, librado del pecado, le pertenece a Dios, tiene la salvación, vuelve a pertenecer al paraíso, vuelve a tener comunión con Dios. ¿Y qué le faltaba a Adán cuando tenía comunión con Dios? Nada. Cuando vos tenés comunión con Dios, porque tus pecados han sido perdonados, vos tenés todas las añadiduras que necesites en esta tierra. Amén. Esa es la gran necesidad del hombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando. Señor, yo llevo tantos años de cristiano, pero todavía hay una cosa que me acecha. Hay un pecado que me molesta. Señor, ayúdeme. Y se lo confiesa. Y se lo confiesa. Nosotros tenemos que estarnos confesando con el Señor. Señor, mire pues cómo me apareció esta envidia en mi cabeza o en mi ser otra vez. ¿Por qué me apareció una envidia? Porque a aquella persona que apenas llegó a la iglesia la pusieron a hacer unas predicaciones o a hacer un ministerio y yo ni siquiera nada, yo aquí que llevo 20 años. Yo le dije, confiese primero, mijo. Confiese esa envidia, confiese la mentira, confiese el engaño, confiese su infidelidad conmigo. Nosotros tenemos que estarnos confesando con el Señor. Y entonces, tengan esto bien en cuenta. Cuando usted es suplido de su necesidad primaria, que es el perdón de los pecados, porque usted se entrega a Cristo. Todo lo que ustedes dijeron ahora es sabio, es interesante, es correcto, pero tiene que empezar con que yo necesito a Cristo en mi vida para que me perdone los pecados, porque así vuelvo a tener la comunión que tenía Adán y vuelvo a tener esa bendición de las añadiduras que necesito. Nosotros sufrimos mucho es precisamente porque nosotros interrumpimos cada rato la comunión con Dios. Vamos bien, un bajón por algún pecado, por alguna situación, nos enojamos con la gente, a Dios no le gusta eso y al fin nos hacen caer en cuenta, volvemos y restauramos y así nos mantenemos. Pero nosotros debíamos de mantener en un solo hilo, en un solo nivel con Dios y así no estamos preocupados por nada. Si se van de aquí en esta mañana, se llevan en la cabeza estas dos cosas. La primera es que la necesidad vital, primordial de cada persona
es que seamos perdonados de nuestros pecados, para que puedan los cielos abrirse y venir bendiciones sobre nosotros. Veamos la suficiencia de Cristo. Lo primero es que tenemos una necesidad. Pero para ver la suficiencia nos vamos a ver a Juan, capítulo 6. Ahí vamos a ver la suficiencia de Cristo. Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, desde el verso 1, hermano Nico. ¿Verdad que no me puedo mover de aquí? Ya me iba a ir a andar allá. Vamos a tener que conseguir una cámara que me persiga por todos los lados. Que hay veces que no me tengo aquí, pero bueno. El Evangelio de Juan muestra señales de que Jesús es Dios. Miren, Mateo muestra a Jesús como rey, como un león. Esa es la figura que muestra Mateo. Marcos muestra a Jesús como el siervo sufriente, como un buey que recibe todas las cargas de nosotros. Lucas presenta a Jesús como hombre, el hombre que vino del cielo y se volvió hombre. Pero Juan muestra a Jesús como Dios. Y Juan usa 7 señales, que no las voy a hablar hoy, de esa predicación de otro día. Pero Juan usa 7 señales para mostrar que Jesús es Dios. La primera señal que muestra Juan es en las bodas de Caná, cuando Jesús apenas va a empezar su ministerio y lo invitan a unas bodas con algunos de sus discípulos, entre ellos están Felipe, Andrés y Natanael. ¿Cuál es el otro nombre de Natanael? El Instituto Bíblico empieza en febrero. Bartolomé es Natanael. Fue el que dijo, de Nazaret podrá salir algo bueno. Entonces, esos 3 estaban allá en las bodas de Caná. En las bodas de Caná Jesús convierte el agua en vino y demuestra que Él es Dios y demuestra que Él es el Salvador. Y el solo hecho de convertir el agua en vino no es sencillamente coger agua y volverla vino, sino que Él está mostrando y diciendo, yo vine a esta tierra a hacer todo nuevo, a coger personas ordinarias y convertirlas en personas extraordinarias. Eso somos nosotros, extraordinarios, que somos capaces de pasar un diciembre intacto en la iglesia, comunicados con el Señor. Eso fue lo que vino a hacer eso. Entonces, él mostró esa primera señal. Pero en este capítulo 6 que vamos a estudiar, mostró otra señal de que Él es Dios y que Él es más que suficiente para nosotros. Listo. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Mar de Tiberias o de Tiberíades. Jesús se fue al otro lado, ¿cierto? Algún tiempo después quiere decir después de haber hecho lo de las bodas de Caná. Y entonces el verso 2 dice, y mucha gente lo seguía. ¿Por qué lo seguían? Ya lo duro, Mari. Porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Bueno. ¿Lo seguían para que perdone mis pecados? No. Ay, Señor, yo lo sigo es porque yo tengo la necesidad urgente de que perdone mis pecados. No.
¿Por qué está siguiendo a Jesús? No me responda. Que calladito, analícese. ¿Por qué usted sigue a Jesús? ¿Ya lo pensaron? Ténganlo ahí. No me lo digan. ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? Miren esta gente por lo que lo seguía. Y ya vimos que Él no vino a Él. Esos son regalos que Él nos da. Pero le interesa a uno primero. ¿Se acuerdan ustedes de un paralítico parapléjico que no movía nada y lo subieron en una camilla? ¿Cuánto lo llevaron? Y lo subieron a una camilla y descubrieron el techo y lo bajaron allá donde estaba Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué lo llevaron? Para que lo ganara. Y Jesús, porque Jesús es muy compasivo, sumamente compasivo, Él no les dice, ¿sabe qué? Yo no vine a eso, sino que llega y lo mira ahí en esa camilla. ¿Y qué es lo que le dice primero? ¿Qué sorpresa para todo el mundo, ¿cierto? Tus pecados te son perdonados, porque a eso fue que vine, a eso fue que vine. ¿Yo para qué te voy a sanar ahora si vos te levantás de ahí y te vas a parrandear? Pero si te perdono los pecados, vos ya te convertís. Ya empezás a ser otra persona. Y todos los que estaban alrededor en la pieza y empezaron a murmurar, ¿de acuerdo? Empezaron a murmurar, ¿qué va? No es capaz de sanarlo, se lo trae. Todo ese esfuerzo que hicimos para correr el techo y ahora le sale con esta, con que tus pecados te son perdonados. Eso nadie lo sabe, eso nadie lo ve. Los pecados no los perdona, sino Dios, dijeron ellos. Y entonces Jesús, que conoce los pensamientos y escucha hasta lo más suavecito que vos digas en secreto, por ahí a otro. Vos estás hablando de otra persona, así Él lo hizo. Y Jesús está ahí, ¿qué hubo? ¿Qué es lo que está diciendo? Él escucha todo. Y entonces les digo, hey, ustedes, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. Pues a ti te digo, levántate y camina. Y el parapléjico se levanta y camina y es perdonado a la vez para demostrar que el que está ahí es Dios, que vino a sanar las personas del pecado primero. Antes de que usted ore como cristiano que es, por una persona, por un hijo, por un esposo, por una esposa, por un papá, por un vecino, amigo, antes de que usted ore para que el Señor lo levante de ahí, para que el Señor le dé un buen trabajo, para que el Señor le restaure esa economía. ¿Por qué debe orar? Señor, establece tu reino en él y perdónale los pecados. Jesús vino a perdonar los pecados. Bien, mucha gente le seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces Jesús se subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua, esa fiesta que hacían ellos para celebrar la salida de Egipto. Verso 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Escuchen, Jesús, compasivo 100%. Es Dios compasivo, Él tiene compasión de la gente. Entonces la gente lo buscaban, lo perseguían. Y Jesús aprovechaba para hablarle la palabra y aprovechaba para hacerle milagros por su misericordia. Pero no se les olvide nunca que el propósito principal de él es perdonar el pecado. La necesidad del hombre es que se le perdone el pecado.
Entonces Jesús alza la vista y ve una gran multitud. Y él sabía que venía milagros, prodigios, señales, maravillas. Y entonces le preguntó a Felipe. ¿Se acuerdan que Felipe era uno de los que estaba en la primera señal, en las bodas de Caná? ¿Por qué no le preguntó a otro? Le preguntó a Felipe porque Felipe ya sabía que él se había mostrado como Dios, como Salvador y como el que vino a hacer las cosas nuevas. Por eso le preguntó a Felipe y a Andrés. Y entonces le preguntó a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo ¿para qué? Para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces Dios, Jesús, prueba a los discípulos. Nosotros somos discípulos y también somos probados. También seremos probados en todo nuestro caminar cristiano. Aquí está probando a Felipe, pero Jesús ya sabe lo que va a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Un denario es el pago de un día, salario de un día. Es decir, que había que trabajar todo un año para alimentar a esa gente, porque no eran 5,000. Mateo dice que eran 5,000 hombres, pero Marcos y Lucas dicen que sin contar. Entonces estamos hablando de 15 o 20,000 personas. ¿Cuánto vale un almuerzo el más barato hoy en día? El corrientazo. Un corrientazo vale 10,000. Bueno, me hace el favor y una calculadora y multipliquen 20,000 por 10,000, que es el corrientazo. 20,000 por 10,000 para darle siquiera una comidita a esta gente. ¿Cuánto da eso? 20 millones de pesos. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan. 200. 200 millones de pesos con un corrientazo, que no es una comida pues excelente. ¿Tenía razón Felipe o no? Sí. Pero miren, no se le olvide este versículo, ya voy cámara, para ponerlo, para ponerlo. Cuando Jesús le dice, ¿dónde vamos a comprar pan? Felipe inmediatamente empieza a tirar cuentas. ¿Cómo hago yo para darle comida a todo este gentío? Poquito le faltó decirle, salgámonos por la base, Señor, mándenos para la casa. Que coman ahí en la casa, Señor, no hay con qué. No hay con qué. Eso le digo. ¿Sí? Otro de sus discípulos, Andrés, que también estaba allá, que es que Jesús anda siempre con todas las aquí, venga a ver que yo a usted le he enseñado. Andrés y Felipe lo habían visto hacer la primera señal. Otro de sus discípulos, que era hermano de Simón Pedro, Andrés, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Piensen en esto. Mientras uno hacía cuentas, Felipe, de plata, el otro se fue a buscar entre la multitud a ver qué habían llevado de comida. ¿Usted qué trajo? Hermano, le traje un confite. ¿Usted qué trajo? ¿Usted qué trajo? ¿Usted qué trajo? Y se tomó el tiempo, Andrés,
para averiguar entre la gente a ver qué habían traído de comida. Pero es que se le olvidó que Dios los está probando. Vayan a Ezequiel capítulo 37 sin botarme este pasaje. Capítulo 37. El capítulo 37 habla del valle de los huesos secos. Y entonces el Señor le hace una pregunta en el verso 3 a Ezequiel, cuando lo hace caminar por un campo y hay una cantidad de huesos secos, unos huesos secos en gran manera, tostados por el sol. Y entonces en el versículo 3, el Señor le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y este Ezequiel, que es primero que Felipe y primero que Andrés, no se pone a ver si juntando un hueso con otro hueso, no se pone a contar cuántos huesos hay, nada, sino que llega y contesta de una manera hermosa, sabia. Señor omnipotente, tú lo sabes. Esa era la respuesta que tenía que sacar Felipe. ¿Con qué le daremos de comer a esta gente? Señor, usted lo sabe, porque usted está aquí, usted es omnipotente, usted es suficiente. Usted es el Dios que anda con nosotros. Yo no tengo que ponerme a hacer cuentas. Yo estoy con usted, Señor. Andrés, ¿usted quién lo mandó a que buscara qué trajo la gente? Usted sabe cómo vamos a alimentar a la gente porque usted está aquí. Hermanos, Dios nos manda a hacer un trabajo y nosotros empezamos a tirar cuentas. A ver qué tiene la gente, a ver qué cuentas hacemos. Dios nos pone en un ministerio y empezamos a tirar cuentas. El tiempo, es que yo madrugo a tal hora, es que me quedan tal cosa. Sabiendo que Dios está ahí y Dios es más que suficiente. Cuando te llamó, te provee todo lo que necesitas para tu ministerio. ¡Qué vergüenza, hermanos, para Andrés! ¡Qué vergüenza para Felipe unos añitos después! Decir, yo que me pongo a hacer cuentas con el Todopoderoso ahí al lado mío. Yo que me pongo a averiguar entre la gente, diría Andrés, con el más que suficiente ahí. Hermanos, Dios es más que suficiente para nosotros. Dios nos trae el perdón de los pecados, que es la necesidad más grande, y se queda con nosotros para decir, venga que yo le suplo lo otro que usted necesita, en cualquier área. Miren ustedes, volvamos a Juan 6. Ya saben cuál era la respuesta. Tú lo sabes, Señor. Eso es lo que... Señor, ¿cómo así que de dónde sacaremos plata para eso? No, con usted aquí. Pero se les ocurrió. ¿Sabe por qué no les ocurrió? Porque no lo veían como suficiente. Porque no lo veían como suficiente. Y cuando vos no ves a Dios, a Jesús como suficiente, vos tratas de defenderle la vida como vos podás. Y por eso es que sufrimos tanto. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces se juntan Felipe y Andrés para decir, digámosle a Jesús que mande a gente para la casa. Aquí no hay nada que hacer. Una orden del Señor, por lo menos las órdenes del Señor sí las tenemos que obedecer, hombre. Haga que se sienten todos, en esas sí obedecieron. Por el discípulo alguna cosita le tiene que obedecer al Señor. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos
eran como 5.000. Cuenten los niños y las damas, entonces, sumamos los 20. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. ¿Ustedes imaginan ese milagro? En ese milagro no apareció un furgón lleno de pan y lleno de pescado. No. La misma canasta, el Señor la mandó a repartir y la gente sacaban y sacaban y sacaban. De la mano de Dios se estaba produciendo un pan sabrosísimo y un pescado sabrosísimo. Miren entre líneas el milagro tan poderoso. Dios no necesita una parrillita ni un fogoncito de gas para cocinar nada. Él es tan poderoso que trae la comida hecha. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta ustedes de lo poderoso que es? Comida hecha. Esa multitud nunca habían comido un pescado tan bueno y un pan tan sabroso como el que comieron ese día. De la mano del Señor, de la mano del Señor. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. ¿Cuántos son los discípulos? Para que vean, muchachos, que ustedes trabajan conmigo y ustedes, la mujer, no les tienen por qué reclamar nada. ¿Dónde estaba todo el día y no trajo nada? Vean, mija, una canasta de pan sabroso. Para que vean que no les falta nada. 12 exactamente sobraron. 12. Dios es suficiente. Jesús es suficiente para nosotros. La necesidad más grande es el perdón, pero después de que cubra la necesidad más grande, Él se encarga de todos nosotros porque Él es más que suficiente. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta que ha de venir al mundo, porque en Deuteronomio 18, por allá Moisés había dicho que se iba a levantar profeta como él y que iba a guiar al pueblo, se refería a Jesús, pero esta gente todavía no han entendido eso. Sí, es el profeta, pero ellos esperaban un profeta que les diera comida, que les diera pan, que les satisficiera sus necesidades físicas nomás. Ellos todavía no están pensando en el perdón. Y hoy día la iglesia todavía cree que Jesús no vino sino para ayudarle a que no le falte la comida, que no le falte el pan, a que no le falte la salud. Jesús vino a perdonar tus pecados primero. Y cuando vos le sos obediente, Él te da esas añadiduras. Amén. Ojo con que no nos equivoquemos. Esta gente están esperando un Mesías que se parece a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés enfrentó a Faraón, dejó a Faraón avergonzado. Todo su ejército se ahogó en el mar. Y entonces ahora este pueblo está esperando que ese Mesías también derroque al César y sencillamente les dé comida y les dé pan, como Moisés en el desierto permitió por la mano de Dios que tuvieran el maná. Entonces, ¿qué está pensando toda esta gente? Hacerlo rey. Verso 15. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña solo. Porque la gente está equivocada. La gente todavía no se le han abierto los ojos de que el reino de Dios no es de este mundo.
y lo quieren poner como rey. Entonces más bien se fue y los dejó solos. Se fue y los dejó solos. Subite otros versículos, ya más, dale, hasta por ahí. El 23. Como lo querían hacerlo rey, Jesús se le sale y se va al monte a orar. Después vuelve y dice, sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. El verso 24. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Miren eso. La gente persigue a Jesús, pero no los persiguen para perdón de pecados, sino porque lo quieren hacer rey. ¿Por qué? Porque es un rey que produce comida. Yo me voy detrás de él y apenas me ve con hambre, me saca una comida. Al principio le hice una pregunta y ya casi que terminando vuelvo y se las hago. ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? Miren, estas multitudes, sí, Jesús se vino en la barca de noche sin que ellos dieran cuenta, pero el otro día volvieron y cogieron sus barcas y se vinieron detrás de él y volvieron. Miren, cuando lo encontraron, verso 25, al otro lado del lago le preguntaron, Rabí, cuando llegaste aquí, ¿por qué te nos perdiste, Señor? Es hora del de ayuno, Señor. No vas a hacer nada a estas alturas aquí, mire, venimos detrás de usted. Ojo pues, la respuesta del Señor. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenar. De manera pues que, ¿cómo es que dice Ramiro? Me volvió cliente. Me volvieron. ¿Cómo dice? ¿Cómo te parece? Y ahora Jesús les saca los trapitos al sol. Yo sé lo que ustedes piensan. Ustedes vienen a desayunar porque está de mañana. Ustedes vienen a desayunar de cuenta mía. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, la cual no les puedo dar sino yo. ¿Qué dice ahí? Sobre ese ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Y les está diciendo él, me van a seguir de aquí en adelante, pero es por la vida eterna. Es para el perdón de los pecados, es para que usted también aprenda a perdonar, es para que usted lea las escrituras, es para que usted aprenda a comunicarse conmigo, es para que usted tenga una estrecha relación conmigo como la tenía desde el principio. A eso vine. Y Dios, Padre, me encomendó solo a mí para que le dé ese pan de vida eterna. Así de que no más pescado ni más tortica, mijo, ya. Ahora es en serio. ¿Qué pasó con ellos? Se aburrieron y dijeron, no, qué forma de hablar la de este señor, mire, nos cambió. Ya no es el mismo moroso de ayer que producía pan y pescado. Ya hoy nos está hablando tan duro. ¿Cómo así? ¿Cómo así que él es el pan? Verso 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Él les contesta, esta es la obra de Dios, que crean en aquel
a quien él envió. Le respondió Jesús. Usted no tiene que creer en Jesús. Y creer en Jesús es hacer todo lo que él dejó en su palabra. Eso no les gustó. Eso no les gustó. Y entonces ya saben, ustedes siguen leyendo que les dice: yo soy el pan de vida eterna, el que come de este pan, es decir, el que acepta el sacrificio, el que bebe mi sangre, sencillamente acepta que yo derrame su sangre, ese es el que me sigue y ese aprende de mí, ese aprende a perdonar. En este diciembre no pase sin llamar a personas que usted ha dejado de llamar porque tiene algún problemita. Usted es hijo de Dios y usted no está persiguiendo a Jesús por un pan y por un pescado. Usted persigue a Jesús es porque le perdonó los pecados. Y si le perdonó los pecados, usted también perdone al que lo ofendió. Amén. Eso no les gustó. Y entonces dijeron: no, más bien nos vamos. Y muchos discípulos que habían comido ayer, como hoy no había esa misma, se fueron. Y entonces los discípulos, los cercanos, los 12, ay, Señor Jesús, usted habló muy duro. Mire la gente como está llena. Y entonces creyeron que Jesús les iba a decir: ay, no, venga a ver. ¿Saben qué les dijo? Ustedes también se quieren ir. Ustedes también se quieren ir. Pedro, que tiene esos chispazos del Espíritu Santo, le responde: ay, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros estamos detrás de la eternidad. Hermanos, la necesidad del hombre es el perdón de los pecados. Hombre o mujer que a estas alturas no se haya confesado con el Señor para perdón de los pecados, está perdiendo su estadía en la tierra y se va a perder la eternidad, porque Jesús no vino y no a eso. Pero Jesús, por su misericordia, sana aquí, levanta allí, sana al paralítico, levanta al ciego, produce la multiplicación de los panes, da la economía, bendice por un lado y por el otro. Esas son añadiduras que Él da cuando nosotros hemos aceptado su perdón. Quédense ahí.